buenas Nakils, bienvenidos al canal. Y os traigo una build de veneno espectacular con el nuevo arma exótica. Guía en la descripción por si no sabéis que había un arma secreta exótica, ¿sí? Y una misión bastante espectacular. Bien, vamos a ir con la atadura, efectivamente, vamos a ir con la atadura. Va a ser bastante increíble esto. Vamos con la subclase de atadura, obviamente. Solo tenemos una super, grieta de curación. Cuerpo a cuerpo no los vamos a usar de normal, porque, ahora lo veréis, granada de hilos rebanadores también va a venir bien para tirarla, mutilar al enemigo. Eso causa que hagan un 40% menos de daño. Vamos a ir con llamada de los tejedores, usa la habilidad de clase, crea grietas y tira las posadas, y hacer daño genera bestias de hebras. No lo pone, pero hacer daño con bestias de hebras nos da energía de habilidad de clase. Es algo que está oculto en este aspecto. Y prender de un hilo, usamos la habilidad de esquivar, como si fuera una embestida de Ícaro, nos consume el cuerpo a cuerpo para darnos malla trenzada y hebras con el tiempo. Aparte, nos sirve para movernos bastante rápido por el mapa. Fragmentos, hebra de generación para hacer más generación de energía de granada, hebra de protección, orbes dan malla trenzada, transmutación, si estamos con malla trenzada, los golpes finales con arma nos crean marañas, las cuales con hebra de furia si las lanzamos a enemigos conseguimos energía cuerpo a cuerpo y hebra de evolución para que las hebras lleguen más lejos. Quería hablaros del arma conmemoración o una ametralladora de vacío que lleve refuerzo repulsor y munición desestabilizadora. Es un combo bombo muy bueno para el artefacto. Pero igualmente vamos con sobra de cool. ¿Qué es esta nueva arma? Es un fusión de munición especial cinético que funciona como aguja. Si no sabéis lo que funciona o lo que no en este arma o cómo funciona, esta arma lo que vamos a hacer es dar gujazos para ganar cargas, es lo más fácil. Cuando tenemos cargas, si disparamos, las iremos consumiendo por disparo para hacer veneno potente. Corrupción es el veneno como lo entendemos de toda la vida, ¿vale? En este juego hacemos veneno al enemigo y si un enemigo está envenenado hacemos más daño con el cuerpo a cuerpo del arma. Bien, ¿qué tenéis que saber? Con la ventaja que tenemos aquí arriba, si nosotros matamos a un enemigo que haya sido afectado por el disparo con cargas, vamos a generar un cristal. Cristal que va a hacer un efecto especial, aparte de hacer una explosión, con el artefacto de rencor de fuego de alma, ya que el cristal explota cuando hay un enemigo cerca y expandirá veneno, esparcirá un poquito más de venenillo que va bastante guay. Ahora quería hacer un énfasis en la armadura. Dos piezas Texec, podéis comprárselas a Zabala bastante fácilmente. Hacemos más daño cinético. Esto es algo muy recomendable. No puedo decir que no es bueno. Aparte nuestra arma cinética, como digo, nos beneficiamos muchísimo. Y el veneno también es cinético. Ahora bien, dos piezas de la incursión fin de Crota nos permite hacer que los golpes finales hagan explosiones de lacayo maldito. Explosión más guay. Explosiones azulitas. Pero siempre podéis ir con, yo que sé, dos piezas ferro potente, más resistencia al daño, incluso maestría con la espada para meter desventaja a los enemigos para que hagan un 40% menos de daño, casi siempre. Bueno, aquí ya podéis elegir. Ahora bien, exóticos. Realmente podéis ir con empuñaduras necróticas para envenenar. En el vídeo que vais a ver de fondo yo lo estaba haciendo con empuñaduras necróticas, pero os lo voy a decir ahora, de última hora, brazaletes de casting va muy bien. ¿Por qué? Porque los golpes cuerpo a cuerpo os curan, golpes finales os curan. Si hacéis un remate os da restauración por 2, ¿vale? En vez de restauración por 1. Obviamente nos interesa todo el cuerpo a cuerpo que podamos. Y estadística secundaria, habilidad de clase 50 y ya vais mirando. Como hemos dicho, brazaletes de casting es para curarnos a tope, lo cual en dificultades altas va muy bien. Pero si vais a jugar a envenenar, podéis ir con necróticos para envenenar más. Eso ya vosotros elegid. Ahora bien, sifón cinético, ponemos uno para generar orbes, disparando, localizador especial, una detonación reforzada para hacer daño con granadas nos da energía habilidad de clase y una velocidad de transferencia que hace daño con granadas nos da energía cuerpo a cuerpo. Podéis poner bola rápida si queréis, resistencia a daño cuerpo a cuerpo y resistencia en área de efecto van muy bien. En las botas, saqueador cinético, obviamente, y carga y recarga que recoger un orbe nos da 2 cargas de armadura. Bien, vamos a ir con remate especial. Hacer un remate nos da, con 3 cargas de armadura, munición especial. Vamos a hacer un remate con protección de proximidad que nos hace inmortales prácticamente, y atracción poderosa que usa la habilidad de clase recoge orbes cercanos. Bien,
Como Karstein se centra en remates, esto nos hace inmortales y el exótico de Karstein nos va a permitir curarnos de golpe y tener restauración durante un tiempo. Vamos con el artefacto de tabla de la ruina con en girones, hacer daño prolongado a enemigos mutilados los deslicha y matar enemigos mutilados crea un área de humo que si pasas por ahí te da malla trenzada. Reconstrucción de partículas es un fusión, podemos debilitar disparando con el fusión, hay que llevarlo, es muy bueno, como para no llevarlo. De tercera yo he elegido oro de plomo, conseguir munición especial nos da munición pesada a veces. Lanzadera de hordas, hacer daño a enemigos deslichados, crea hebras que hacen mutilación a los enemigos. Esto va muy bien porque es efecto directo con girones. Cosecha maligna, al aplicar rápidamente volatilidad, la siguiente fuente de vacío debilita. Esto va a venir muy bien porque también podemos ir con la perk de la izquierda, tirador volátil, que disparos de precisión rápidos hace que tengamos proyectiles volátiles. Si tenéis una ametralladora con el refuerzo repulsor, son sobre escudos gratis todo el rato, va a venir muy bien. Por último, si pone elemental, golpes finales cinéticos o de atadura, en nuestro caso solo cinéticos, generan más marañas, aunque podéis cambiar esto si queréis por mantener la posición ya que vamos con ametralladora. Ahora bien, vamos a explicar el fashion que llevamos así de tipo veneno, el primer fashion desde la actualización. Vamos a ir con el casco, protección navegante estelar neoténico, se consigue en una de las tiendecitas que hay nuevas en el centro de la torre. Y visión nocturna será el shader. Los brazos que queráis, con enredadera coaxial o cualquier brazo incluso de leyenda que os guste más. Croma de gambito en mi caso, túnica parásito enteogenio, también de una tienda de por ahí, con Trinidad, botas cuchillo poseído de Berverso con capa de serafín y por último la banda ancestros de Berverso con iniciador para que no se vea la banda. Os preguntaréis cómo vamos a jugar con esta Will, cómo carajo se juega. Lo primero que tenéis que saber de nuestro kit de habilidades es que si disparamos vamos a hacer daño, vamos a tirar las hebras que haya posadas. Si tenemos cargas, vamos a, al matar al enemigo, crear un cristal que ya veis el daño que hace. Para ganar cargas fáciles, sin gastar munición, lo mejor es dar 2 cuerpo a cuerpos, que es el combo que hace este arma de cuerpo a cuerpo, son golpes de 2. Nos va a dar cargas bastante fácilmente. Bien, dicho esto, también tenemos en nuestro kit varias habilidades, ¿vale? Que tenéis que saber. Entre ellas, si no lo sabéis, tenemos los brazos de Karstein. Si vais con empuñaduras necróticas en dificultades bajas va bien, pero vamos a centrarnos en los Karstein, importante. Vamos a poder curarnos con los golpes finales. Es decir, si viene una horda de enemigos, nosotros pegamos con la aguja, nos irá curando por cada golpe de aguja que hagamos, ¿vale? La aguja esta nos cura. Y aparte, si matamos al bicho o lo rematamos, tenemos restauración o restauración por 2. Aquí, como veis, lo matamos, nos curamos toda la vida. Así de buenos son los Karstein. ¿Qué cositas tenemos con este arma? Podemos tirar, por ejemplo, la granadita. La granadita va a venir bien porque hace que el enemigo haga 40% menos de daño. Si hay un bicho duro al que queréis pegarle con la aguja, tirarle eso. Si tenemos cargas encima de la super, lo mejor es disparar al enemigo y luego rematarlo, ¿vale? Con la aguja. Ya que al estar envenenado hacemos más daño con el modo aguja. Así que bastante bien. ¿Qué más cositas? Quedarían 2 cosas más que tenéis que saber. Si nosotros esquivamos como si fuera una embestida de Ícaro, gastamos energía cuerpo a cuerpo, ganamos hebras posadas y malla trenzada. Esto quiere decir que tenemos mucha resistencia al daño, para movernos, para escapar va muy bien, o para hacer diferentes tareas como entregar una bola de un punto A a un punto B. Vamos a mirar en el ocaso a ver qué tal se nos da. Yo ya os voy avanzando que he muerto un par de veces. La verdad que empuñaduras necróticas van bastante bien. No sé si hay otro exótico que podría venir bien. Luego le echaré un vistazo. Para dificultades bajas yo lo veo bastante eficaz necróticos. Bastante eficaz. Pero para dificultades altas sí que le falta un poco de curación a la Will. Así que le echaré un vistazo. Seguramente, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, os habré hecho una recomendación seguramente. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Por supuesto, estamos en Celador de la Nada, que es el ocaso gran maestro.
Y no vean los bichos qué duros que están. Por ejemplo, ahí podemos envenenar al enemigo. Podría entrar en modo resistente. Voy a curarme. Tiro la granada para que la hidra haga menos daño. Y en modo resistencia me cuelo. Y le voy a hacer así. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! Voy a parar el imparable. Ahí está. Me voy en modo... resistente. Voy a darle agujazos a este bicho para curarme. Ahí está. Y ahora, pum, pum. Pum, pum. Como veis hace combos de 2 golpes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Voy a rematarlo. Creo que... ¡Ah! Me la ha robado el compañero. Bueno, no pasa nada. Mira, por ejemplo, ahí hay un bicho. Podemos hacer esto para ir más rápido. ¡Pum, pum! Ahí está la explosionaca más guapa. Lo que pasa es que en este caso no hay demasiados enemigos que vengan, la verdad. No hay demasiados enemigos que vengan hacia nosotros, como si fuera un ejército de lacayos. Pero bueno, podemos matar bastante bien igualmente con la explosión esta. Ahí le hemos quitado... Bueno, le ha quitado la barrera al compañero, lo hemos matado. Y nada, bastante bien. Como veis, la idea es la misma. Dar golpes de aguja para cargar el arma, como veis encima de la super. Y mira, de esto os voy a pasar. Podemos usar la habilidad de clase de cuerpo a cuerpo en el aspecto este para hacer como una especie de embestida de Ícaro. Va bastante bien. Aquí vamos a romper esto por si acaso. Bueno, no voy a romperlo yo creo, porque si no el compañero va a morir. Bueno, casi muere el compañero. No he sido yo, soy inocente. Vale, voy a matar a este. Fuera, bicho. Ahí está, he creado un cristal. Paramos al imparable. Que por cierto, si le damos con la aguja también lo paramos, Y si le da la explosión también. Esto no lo sabía yo, Ostras, para parar a los imparables ogros que vienen hacia ti, Cuidado con esta arma. Pero bueno, ahí está. Bueno, me la han robado otra vez. Podemos usar la habilidad de clase para colarnos ahí delante, como un ninja. Ya. Ahí está, te esquivo. Toma la super, ametralladora. Ahí está, te quito la barrera. Y ahí te hago pum 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 con el subfusil y bujazos. Ahí está debilitado, ¿lo veis? Que hacemos más daño. Bastante bien, Esto de los artefactos mola mucho. Hay que echarle bastante vistazo, pero mola. Y podemos usar un poco la metralla. Bueno, la verdad es que no ha sido el mejor ocaso para probar de ir con esto, porque para sacarle partido al artefacto que llevamos tendríamos que hacer varios críticos seguidos y no estoy dando ni uno, o sea que no va a ser la mejor demostración, pero imaginaos que les he dado en el punto crítico, tendríamos sobre escudo guapo, aunque tampoco nos hace falta, ¿Qué ha sido? ¡Ah! El compañero tiró la cúpula. Vale, voy a dar con la ametralladora. El compañero se ha tirado la cúpula y ni me he fijado, Vaya cacho cúpula, Dios mío, es gigante. ¿La moverá de sitio? A ver, ¿la va a mover de sitio? No la mueve. Sí que la mueve. Sí la mueve, sí, míralo. Ha tirado la cúpula. Uy, qué guapada, Dios, qué guapada. Cómo mola esto. Es una locura. A ver. Ahí, madre mía, he fallado 3 disparos para darle a 4 bichos. Ahí está, vamos a darle a este cuerpo a cuerpo. Pam. Me voy a congelar. Ahí está. No, que dejan charcos. Ostras, que dejan charcos. Uy, los charcos. Qué bien va esta habilidad, Qué bien va esta habilidad para aguantar. Vamos a darle a este un poco de antibarrera. Cuidado que no me venga el sobrecarga. Le estoy viendo venir muy... Lo estoy escuchando. No, lo estoy viendo también, mira, sí. Yo iba a decirlo. Creo que lo he visto, sí, lo he visto. Lo he visto que intenta matarme. Menos mal que nos curamos un poco con los golpes de la hoja. Pero sí, a esta build le falta un pelín supervivencia. Yo creo que unos casting pueden venir... Vamos, pueden romper esta build por completo ya, Pero bueno, vamos a ayudar al compañero. Cuidado que tiene muchos enemigos aquí. Ahí está, vamos a esquivar. Malla trenzada, una habilidad de grieta por aquí.
Y a este le puedo dar ahora que está debilitado, ¿eh? La mitad de vida que le he dejado. No sé dónde se ha metido. Sobrecarga este, voy a tener que... Bueno, espérate que voy a revivir. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo dónde estaba! ¡Míralo dónde estaba! ¿Será ratón? Pues toma. Toma. Oye, va muy bien la cúpula esta, ¿eh? Madre de Dios. Aparte podemos como disparar fuera, parece. O de dentro a fuera o de fuera a dentro. Es que va un poco extraño. Me da la sensación de que puedes disparar de fuera a dentro también. Es raro, es raro. Pero me gusta, me gusta ese cambio que le han hecho a la cúpula del titán. Por lo menos le da utilidad, porque ya nadie lo usaba prácticamente. Toma, 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 toma. Y toma, y toma. Vale. Toma, super. Y me voy para aquí dentro. Me gusta mucho la cúpula esta del titán, Mira que estoy aguantando súper bien aquí, porque vas tranquilo, en modo inmortal, el fuego este no te quita apenas vida. La verdad que tenemos la curación justa para no morir. Mira, encima, ¿veis cómo se puede disparar de fuera adentro? Oye, está guapo el cambio de la cúpula, Y más con nuestra build de veneno, que nos estamos cargando todos los bichos que aparecían. Esto ha sido... Bueno, o sea, este no me lo he cargado. Este se ha quedado por aquí. Este se me ha saltado, Este no lo he visto. Pero, oye, bastante espectacular. Voy a hacer un poco de acometida, ¿vale? Voy a hacer una acometida dificultad alta. A ver qué tal, un poquito. Tampoco demasiado alta, pero un testeo. Voy a hacer un testeo con empuñaduras de necróticas. A ver qué tal va contra varios enemigos. Acometida, voy a por ti, maguitas. Voy a por vosotros. Uy, cómo pegan, cómo pegan. Ostras, tú, cómo pegan. Mira, 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 mira el veneno, mira el veneno, mira el veneno. Claro, es que para esta ostras, cuidado para acometida. Se me acaba de ocurrir una cosa. Espérate que voy a probar una cosa en acometida, Si yo vengo aquí... Miran, son ogros. Si yo disparo... A ver si acierto. Ahí está. En teoría esto creará cristales al morir. Si pisan los cristales van a morir. Se van a acercar porque es acometida y se van a comer los cristales. Es que este es un arma muy buena para este modo de juego. ¿Qué locura es esta? Madre de Dios, que acabamos de crear. Empuñaduras necróticas. Funciona muy bien para esta actividad. Mira, 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 mira. ¡Pum! ¿Cristales? Lo estallan los cristales. Ahí el imparable. Que el imparable, bueno, te paro y te voy a hacer... ¡Cataplu! ¡Dios! Devastación. Me parece muy bárbaro esto, Me parece muy bárbaro. A ver, disparo. Aquí en medio, yo creo, ¿no? Bueno, aún no. Ahora que hay unos cuantos. Ahora que hay unos cuantos. Mato a este. Disparo a estos. ¡Pum! Ahí van las hebras. Tiro una grieta aquí para más hebras. Se crean cristales, los cristales estallan. Ahí viene un bicho. Ay, mira, mira, mira el daño que hace el cristal. ¡Qué locura! Y encima tira más veneno el cristal. Dios, esto es el sueño del jugador del veneno. Ostras, tú, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto en acometida? Madre de Dios, qué máquina de matar. Dios, qué devastación. A ver, si me pongo en modo inmortal, puedo... Bueno, ni siquiera sé si puedo entregar la bola en modo inmortal. Pero esto es lo que os digo, ¿veis? Podéis poneros en modo esquiva. Gastéis cuerpo a cuerpo, pero mira, podemos hasta entregar la bola, En modo resistencia y nos da igual todos los bichos. ¡Qué barbaridad! Sí, señor. ¡Quieta! No te muevas. Está... Madre mía, no para de empujarme. Vale, vamos a darnos una vueltecita. Es que nos falta un poco de curación, para luchar contra jefes. Aquí unos casting rematan bien. Pero, ojo, me gusta mucho este combo. Pues esto sería la build, chicos. Os he mostrado un poco de ambas cosas, actividades de alto nivel y una más que es nivel altillo, pero tampoco tanto. Espero que os haya molado esta primera build de veneno. Dejadme qué os ha parecido, recomendaciones de sets que os gusten y como siempre, Knuckle, Knuckle.